Vamos a conversar con Raúl Sor sobre, bueno, parte de las ideas transformadas en proyecto de ley más severas y más rotundas que había prometido el presidente Javier Milei. Y ese grupo de leyes y de proposiciones tenían que pasar, por cierto, por el Parlamento, y por lo menos da la impresión de que el presidente Milei consiguió ya avanzar muchísimo en que le respalde el Parlamento argentino las serie de iniciativas que él ha propuesto, incluyendo una serie de privatizaciones de grandes empresas. De eso conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, ayer precisamente hubo un gran debate en el Senado para discutir lo que se ha denominado ley bases o ley de bases en la Argentina, que establece los parámetros básicos que van a encuadrar el conjunto de leyes de las grandes reformas que se propone el presidente Milei. Y bueno, en el Congreso, ayer hubo frente al Congreso grandes manifestaciones que se tornaron muy violentas, con lanzamiento de bombas lacrimógenas, con quema de autos, no mucho, y tampoco la manifestación fue absolutamente masiva, fue una manifestación contundente, pero de sectores más bien politizados, cuadros sindicales y algunos militantes políticos, pero no, digamos, la manifestación estudiantil en defensa de las universidades fue muchísimo más significativa en cuanto a número, pero esta fue más violenta que otras y, claro, esto generó mucha tensión y fíjate que fue tan estrecha la votación en el debate que la señora Victoria Villarruel es la presidenta, digamos, la vicepresidenta, y ella ejerce como presidenta del Senado y cuando tuvieron la primera votación, o sea, tuvieron 36-36, es decir, un empate, mitad y mitad, los contrarios a la ley y los que la favorecían. Los que la favorecían eran básicamente, por cierto, el partido Milei, pero Milei controla alrededor del 15% del Congreso en su conjunto. En cambio, bueno, la fuerza mayoritaria es el partido de Macri, más los radicales. Y tuvieron una decepción entre los radicales, pero radicales, más el macrismo, más las fuerzas de Milei, lograron, gracias al voto dirimente de la señora Villarruel, lograron la mayoría y aprobaron, con algunas modificaciones, aprobaron el paquete que estaba proponiendo Milei. Y lo increíble es que Milei tenía que partir a Italia a participar en la reunión del Grupo de los Siete, el G7, que está reunido en Italia, y él era uno de los invitados. Y tuvo que esperar, mantener el avión a la espera para conocer el resultado de la votación, porque como era tan estrecho, si la señora Villarruel se tenía que retirar, bueno, perdían el voto dirimente y eso, bueno, habría postergado todo, de manera que él esperó hasta que tuvo el resultado y recién entonces despegó el avión llevándolo a esta reunión. Eso te grafica exactamente cuán tenso y cuán divididas están las fuerzas en Argentina. Bueno, este paquete ya había sido discutido en la Cámara de Diputados y había sido aprobado y enviado a una segunda discusión en el Senado. Ahora esto vuelve otra vez a la Cámara de Diputados para una resolución definitiva con las modificaciones que le hizo el Senado, que son significativas, pero en lo sustantivo mantienen la intención de la ley original, la ley de base. Y bueno, habrá que ver, por ejemplo, ahí están las empresas que pueden ser privatizadas,
Aerolíneas Argentinas a la cabeza, Correos de Argentina, un banco, en fin, hay una serie de empresas, algunos servicios públicos que pueden ser privatizados y eso es uno de los elementos centrales que los manifestantes están opuestos y quieren impedir, es decir, están en contra de la reducción o de la influencia que ejerce el Estado en la economía y el principio básico de mi ley es reducir el Estado, reducir la administración pública y privatizar todo aquello que se pueda con la idea de que el sector privado es mucho más eficiente y menos gravoso que el sector fiscal. Bueno, esa es una discusión que se ha dado en muchos lugares del mundo y sobre la cual hay muchas opiniones. En todo caso, en Argentina, esto está lejos de haber terminado. Lo que se ve es una división muy aguda en lo que los argentinos han llamado la grieta, es decir, la grieta es tan profunda como lo ha sido siempre y no se ven visos de que esto se amortigüe, salvo que el peronismo, que ha sufrido derrotas electorales importantes, todavía está curándose de sus heridas y hay fricciones en el seno del peronismo sobre quién va a ejercer la hegemonía. Hay distintas corrientes, pero eso es algo característico del peronismo, es decir, el peronismo siempre ha sido así y, en definitiva, cuando llegan a coyunturas bastante trascendentales, son capaces de unirse y presentar un frente común. Pero en estos momentos la situación es relativamente positiva para Milei. La Argentina sigue con una inflación muy alta. Ninguno de los problemas ha encontrado solución, solución definitiva, pero esta decisión le da un respiro y aliento a Milei, que todavía mantiene cotas de popularidad significativas. No, pero sí, él es una persona que fue votado como presidente por un grupo muy, muy grande de argentinos que yo tengo la impresión que venían un poco ya absolutamente insatisfechos con una seguidilla de gobiernos que prometían un montón de cosas, pero que al final, y eso es una cosa que vale para todos los gobiernos, la gente, a veces las personas pueden creer que si es que tú les prometes algo, básicamente, y vuélvase a hablar en otro discurso relativamente de la misma forma, la gente como que, a ver, no hiciera no hiciera la búsqueda de las promesas transformadas en actos o transformadas en hechos, o dicho de otra manera, como si es que la gente no tomara conciencia de lo que está pasando en un país. A veces hay una mirada un poco paternalista respecto de los votantes, como que son personas que ya votan y después quedan esperando las obras para que eventualmente puedan generar algún grado de progreso o desarrollo. Y yo tengo la impresión que cada vez más, sobre todo por la instantaneidad de la comunicación y por la capacidad de formar grupos atentos a lo que pasa, las promesas cada vez más se evalúan de acuerdo a si son concretadas o no. Y eso, bueno, genera en países que tienen una trayectoria histórica de salir a la calle a protestar, como es el caso de Argentina, bueno, salidas inmediatas cuando no les gusta la situación, y en otras ocasiones los gobernantes tienen un respaldo, como tú lo planteaste en estas votaciones en el Parlamento argentino, tienen un respaldo bastante más grande de lo que parece o lo que se cree. Milei no es una persona que no tiene respaldo, tiene mucho respaldo todavía. Sí, bueno, a propósito de Milei, lo que hay que decir es que recordar este dicho
nunca digas de esta agua no beberé, porque él fue muy agresivo con China. Igual que en Brasil, digamos, él empezó el gobierno con la amenaza y dijo, no quiero nada con los chinos. Él se mostró muy partidario de Estados Unidos, de hecho ha ido 3 veces a Estados Unidos y ahora le correspondió, vueltas del destino, tenía un préstamo chino por $5.000 millones que se le vencían ahora. Sí. Y como Argentina está en una situación de reserva muy delicada, pidió una prórroga. A lo cual los chinos le dijeron, sí, puedes tener la prórroga, pero el 4 de julio queremos que estés acá, te queremos tener acá. Y en principio él va a viajar el 4 de julio a China para conversar, me imagino que serán los términos de la prórroga del préstamo, pero, digamos, es una ironía, digamos, que se le haya dado así, ¿no? Bueno, las personas son responsables de las cosas que señalan, po. Sí. Y nadie desconoce, ni en Argentina ni en otras partes que si están atentos a las noticias, que la forma de comunicación que tiene Javier Milei es una forma muy directa, muy severa, agresiva, usa sin ningún problema insultos y cosas así, por lo tanto, él es una de esas personas que yo he tipificado a veces en los minutos de confianza, de tolerancia cero, como el personaje clásico del nuevo candidato a escaños políticos que no pueden dudar, tienen que escoger y identificar un enemigo, siempre tienen que tener algún enemigo, y en tercer lugar, bueno, son personas que utilizan un lenguaje a veces muy soez para referirse a todo el resto de sus adversarios, y por lo tanto, cuando las cosas le salen mal, esa es una ola que se viene de vuelta, pero de todas maneras. Sí, yo te iba a mencionar, es la escuela de Bolsonaro, que tuvo las mismas exabruptos con China y terminó bastante magullado y teniendo que prácticamente disculparse con los chinos, ¿no? Bueno, a ver, Raúl, vamos a tu libro. Sí, bueno, es un libro al cual los chilenos nos dice mucho. Gabriela Mistral, por supuesto, ahí la vemos en la cobertura, Recibiendo el recibiendo Nobel ahí. ahí del rey de Suecia, y es un libro de José Goñi. José Goñi fue embajador en Suecia, fue ministro de Defensa durante 2 años y tiene una larga trayectoria en el Estado chileno, y él, me imagino que en su estadía en Suecia, aprovechó para interiorizarse de muchos antecedentes de la visita que hizo Gabriela Mistral. Perdón, este es un libro de la editorial Catalonia, no omitir quienes la han editado. Y ella, este viaje de Gabriela Mistral, que era una mujer sencilla, había sido profesora, claro, tenía un desempeño, había sido cónsul en Brasil, tenía una trayectoria, pero era básicamente una mujer sencilla. Y Goñi la describe en forma muy interesante, y de este libro aparece como una persona profundamente querible, muy bien intencionada, quizás a veces ingenua, pero una ingenuidad dictada por la bondad, por las buenas intenciones, y el libro es una suerte de bitácora de este viaje, que, claro, cuenta algunos antecedentes previos de cuán difícil fue su vida anterior, y todos hemos escuchado de los problemas sentimentales, los afectos, la soledad, la tristeza que la invadió durante mucho tiempo, y algunas tragedias familiares como la muerte de un sobrino que para ella era como un hijo. Pero el libro se centra en el viaje, que fue bastante movido, no solo porque era en un buque, sino que tuvo una serie de vicisitudes,
y después cómo va conociendo distintos personajes ya en Estocolmo, personajes de gran vuelo internacional, y ella nunca pierde su sencillez, su tranquilidad, y es un libro cautivante, que ameno, y que tiene una cantidad de antecedentes puntuales muy, muy importantes, y además tiene una trama de misterio que no voy a profundizar, pero es un libro que se lee muy bien y que José Goñi ha hecho un trabajo interesante. Es un libro que acaba de presentar y que yo lo recomiendo. Es un libro que vale la pena leer, sobre todo a los admiradores de Gabriela Mistral, por cierto. Pero no solamente los admiradores, diría yo. Gabriela Mistral es uno de esos personajes que tiene monumentos, tiene un edificio en su nombre. Es casi un pecado no saber quién era esta mujer y lo que logró hacer siendo la primera ganadora de un premio Nobel para Chile en literatura. El otro fue Pablo Neruda, por cierto. Pero creo yo que todo lo que sea conocer a las figuras que lograron poner no solamente el nombre de Chile en el planeta, sino que además lograron poner toda esa calidad artística y literaria al servicio de que todos pudiéramos leer, merece, sin duda, conocerse un poquitito mejor dentro del país. Seguro. Y fíjate que Gabriela Mistral era de una generosidad atípica, porque en algún momento, en los diálogos que tiene en Estocolmo, le dicen, bueno, pero usted es una gran escritora. Dice, sí, pero en mi país hay un escritor aún que yo respeto mucho, y por supuesto es Neruda, y ella le rinde un homenaje a Pablo Neruda, y implícitamente a través del diálogo, tú dices que ella está planteando que quizás Pablo Neruda ya debía haber recibido o era un candidato al premio Nobel, lo cual te habla que muchas veces entre los intelectuales, los escritores, claro, hay celos, rivalidades, celos. Bueno, ella es de una generosidad muy grande y aparece a través de este libro como una persona encantadora. Bueno, Gabriela, entonces, de José Goñi, muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ok, chao. Chao, Hasta la chao. próxima semana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.